Bueno, vamos a demostrar entonces, hacer la demostración del teorema de la divergencia en el plano, cuyo enunciado está en el video anterior. Entonces, en las hipótesis del teorema habíamos dicho de que teníamos un dominio elemental, en el plano, cuyo borde, cuya frontera, era un arco cerrado. Entonces, si el borde del dominio es un arco cerrado, quiere decir que lo podemos parametrizar de una sola vez mediante una trayectoria que sea regular y simple. Es decir, podemos considerar una parametrización regular y simple del borde de D. Y podemos tomar a esa parametrización regular y simple de tal manera que induzca la orientación antihoraria sobre el borde de D. Es decir, que recorra el borde en este sentido. No hay ningún inconveniente para eso. Bueno, entonces, supongamos que tenemos efectivamente una parametrización regular y simple R del borde de D que lo recorre en sentido antihorario. Supongamos que el x de t e y de t son las funciones coordenadas de esa parametrización para todo t entre a y b. Entonces, para cada valor t del parámetro, podemos definir n en r de t, este es un punto en el borde del dominio, en cada punto r de t del borde del dominio definimos el versor n de esta forma. Es decir, acá estamos tomando un vector y lo estamos normalizando, porque fíjense que estamos dividiendo por la norma del vector velocidad, pero la norma del vector velocidad es x punto o x tilde al cuadrado más y tilde al cuadrado, raíz cuadrada. Es decir, este no es el vector velocidad, pero tiene la misma norma que el vector velocidad. Con lo cual, esto es un versor. Entonces, en cada punto r de t, en cada punto sobre el borde del dominio, estamos definiendo un versor n. De esta manera. Bien, entonces observamos que n es un campo continuo de versores normales al borde. N está definido en cada punto del borde y es un campo continuo de versores normales al borde. ¿Por qué es un campo continuo? Bueno, porque esta expresión varía con continuidad, porque justamente R es una trayectoria diferenciable con continuidad, entonces sus derivadas, las derivadas de sus funciones coordenadas, son funciones continuas. Entonces, de modo tal de que n varía con continuidad sobre el borde. ¿Y por qué por qué el versor n es siempre normal al borde? Porque es ortogonal al vector velocidad. Nosotros sabemos perfectamente que el vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria, a la curva asociada a la trayectoria. En este caso, la curva asociada a la trayectoria es el borde del dominio. Entonces, el vector velocidad de esta trayectoria es tangente al borde del dominio. Por lo tanto, si n es ortogonal al vector velocidad, n tiene que ser perpendicular al borde del dominio. Bien, este vector y tilde menos x tilde naturalmente es ortogonal. Evidentemente es ortogonal al vector velocidad. Cuando hacemos el producto escalar de este vector por el vector velocidad, que tiene componentes x tilde y tilde, al hacer el producto escalar por este vector me da 0. Entonces, n es ortogonal al vector velocidad. Ahora bien, evidentemente, en cada punto sobre el dominio, cada punto sobre el borde del dominio, hay dos versores normales al vector velocidad, el que apunta hacia afuera y el que apunta hacia adentro. ¿Cómo sabemos que este es el que apunta hacia afuera? Acá estamos diciendo que n es el campo continuo de versores normales al borde del dominio que apunta hacia afuera. Bien, esto último se debe a la orientación antihoraria de R, de la parametrización R, y al hecho de que si efectuamos este producto vectorial, nos da este resultado. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Miremos el dibujo. Supongamos que nos paramos en este punto y acá tenemos el vector velocidad de la trayectoria en este punto. R tilde, que es x tilde y tilde. Y le pongo, los veo en el espacio, acá pongo el eje z, supongamos, ¿no es cierto? Acá está el eje z. Entonces, veo toda la situación en el espacio, entonces pongo la tercer componente que es igual a 0, del vector velocidad. Sabemos que viene así porque nuestra parametrización induce la orientación antihoraria sobre el borde. Entonces sabemos que R tilde apunta de esta forma. Bien. ¿Qué pasa cuando efectuamos el producto vectorial entre lo que sería este vector, digamos el numerador,
y tilde menos x tilde 0, producto vectorial por este vector. Bueno, al efectuar el producto vectorial obtenemos este resultado. Las dos primeras componentes igual a 0 y la tercera componente me va a dar x tilde al cuadrado más y tilde al cuadrado, por lo tanto es el cuadrado del vector de la norma, el vector velocidad. ¿Qué significa esto, esta situación? Esta situación significa que el producto vectorial de este vector por este me da un vector que apunta hacia el eje z positivo, o sea, está apuntando para arriba, ¿no? El producto vectorial. Hice el producto vectorial de este por este y me da algo que apunta hacia arriba. Quiere decir que por la regla del avance de un destornillador derecho, ¿no? La regla de la mano derecha, ¿no? También conocida, si el producto vectorial de este por este está apuntando para este lado, quiere decir que efectivamente está orientado así, este vector. Porque si no, si estuviera apuntando para adentro, si este vector n estuviera apuntando para adentro, al hacer el producto vectorial de n por r tilde, me daría un vector que apuntaría para el eje z negativo, apuntaría para el lado del pizarrón. Bueno, entonces esto me garantiza que el versor n definido de esta manera apunta hacia afuera. Bueno, entonces ya tenemos todos los elementos para ver qué pasa con esta integral. Integremos entonces sobre el borde de D la componente normal de f, pero la componente normal exterior del campo f, respecto a la longitud de arco. Entonces, para calcular esta integral utilizamos la parametrización R, naturalmente. Entonces, esta integral, por definición de integral de línea respecto a la longitud de arco, va a ser la integral entre A y B, la integral entre A y B, de este integrando evaluado en la trayectoria. Entonces es f en r de t, producto escalar n en r de t. Estoy evaluando este escalar, el producto escalar de f por n en el punto r de t. Y multiplico por el elemento longitud de arco. Esto sería ds. ds es esto. Bien. Pero como n en r de t es este cociente, digamos, este factor se va a cancelar con este denominador y de hecho lo que va a quedarme es directamente la integral entre A y B del campo vectorial evaluado en R de t, producto escalar y tilde menos x tilde, diferencial t. Bien, continuando, entonces, en la pizarra anterior habíamos planteado esta integral de línea, habíamos visto que es igual a esto, aplicamos la definición de cómo se calcula esta integral de línea respecto a la longitud de arco, resulta ser igual a esto, ¿no? Estamos utilizando la parametrización R, regular y simple del borde del dominio. Bueno, a ver, acá tenemos el producto escalar entre el campo vectorial y este vector. Este campo vectorial tiene las componentes P y Q, las cuales estoy evaluando en R de t, que es x de t y de t. Entonces, cuando realizo este producto escalar, me va a quedar el producto de la primera componente de f por y tilde de t, más la segunda componente de f, que es q, por menos x tilde de t. Entonces, me va a quedar esto que tengo acá. La primera componente de f evaluada en la trayectoria, es decir, en x de t y de t, por y tilde de t, menos, por este menos que está acá, la segunda componente de f evaluada en x de t y de t por x tilde de t. Ahora, observemos esta integral definida. Esta es una integral definida, común y corriente, de análisis 1b. Pero ¿qué pasa? Esta integral definida, si la observamos detenidamente, advertimos que es el desarrollo de una integral de línea. Pero no es solamente de esta integral de línea, es de otra integral de línea. Esto es la circulación de un campo vectorial. Acá no la vemos como una circulación de un campo vectorial, pero esto sí es la circulación de un campo vectorial. Porque fíjense, si consideramos este campo vectorial de componentes menos q y p, es decir, este campo vectorial es ortogonal a mi campo f, ¿no? Bien, consideramos este campo vectorial ortogonal a f. Tiene la componente según x es menos q, es decir, es menos la componente según y de f. Y la componente según y de este campo vectorial es p, es decir, es la componente según x de f. Bien, la integral de línea de este campo vectorial respecto del diferencial vectorial de arco, el desarrollo de esta integral de línea, es exactamente esta integral que tenemos acá. Entonces, acá tenemos la circulación de un campo vectorial sobre el borde de D en sentido antihorario y ahora,
digamos, aplicamos el teorema de Green. Sabemos que la circulación en sentido antihorario de un campo vectorial sobre el borde del dominio es igual a la integral sobre el dominio, a la integral de área sobre el dominio del rotor escalar, ¿no es cierto?, del campo vectorial. Pero el rotor escalar de este campo vectorial, ¿quién es ahora? Es la derivada de esta componente respecto de x menos la derivada de esta componente respecto de y. Es decir, es lo que tenemos acá. Estamos aplicando, digamos, acá estamos aplicando la fórmula del teorema de Green directamente, pero a este campo vectorial. Y esto que tenemos acá es la derivada de p respecto de x más la derivada de q respecto de y. Esto es la divergencia de f. Entonces estamos integrando sobre el dominio respecto del elemento de área la divergencia del campo vectorial f. Y ese es el resultado final. Acá termina la demostración. Finalmente, entonces, esta integral de línea respecto a la longitud de arco de la componente normal del campo vectorial normal al borde del dominio es igual a la integral de área sobre el dominio de la divergencia del campo vectorial.